Buenos días con todos. Mi nombre es Sandra Alconchipana, soy estudiante de medicina de cuarto año y ayudante de cátedra de la sección de anatomía excesiva. El día de hoy vamos a hablar un poco de cerebelo, en la primera hora nomás. ¿De dónde proviene la palabra cerebelo? Del latín cerebellum. ¿Alguien sabe qué significa eso? En los antiguos clásicos, al ver esta pequeña estructura de acá, ¿qué dijeron? Que era un cerebro de repuesto, un cerebro pequeño, un cerebrito, lo cual en latín significa cerebellum, y de ahí derivó la palabra cerebelo. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es su rol en la neuroanatomía en general, que es más que nada motor, pero a nivel inconsciente. Como ya han visto en médula espinal, por ejemplo, las vías espinocerebelosas, por posición inconsciente, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Bueno, ustedes ya han llevado hace poco embriología del sistema nervioso, si no me equivoco, así que creo que son capaces de responderme de dónde deriva el cerebelo. Primero, tercera semana, vesícula primaria. ¿Recuerdan? Vesícula primaria, romboencéfalo, así es. Quinta semana, vesículas secundarias. Así es, metaencéfalo. ¿Y solo va a originar el cerebelo o algo más? Al puente y al cerebelo. Así es, para el lado anterior al puente y para el lado posterior al cerebelo. Y entre ellos una cavidad muy importante, un ventrículo, el cuarto ventrículo, así es. Bien, vamos a hablar de algunas generalidades, por ejemplo, su ubicación. Ustedes posteriormente a estas clases van a llevar lo que es osteología y van a ver a la base del cráneo. En práctica también lo van a ver. Para decir algunas palabras nomás, esta base del cráneo va a estar dividida en fosa craneal anterior, fosa craneal media y una fosa craneal posterior. El cerebelo va a estar ubicado en la parte posterior. ¿Sí? Aparte de ello, también va a ser considerado un órgano infratentorial. ¿Qué significa eso? ¿Han hablado de meninges? ¿Recuerdan a la dura madre? La dura madre va a tener algunas invaginaciones dentro del encéfalo, como por ejemplo tenemos a la hoz del cerebro, que va a estar entre ambos hemisferios cerebrales. A nivel del cerebelo, en su parte superior, también va a haber una invaginación de dura madre que se va a meter así, y va a ser llamada como tienda del cerebelo o tentorium. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que se divida el encéfalo en órganos supratentoriales y en órganos infratentoriales. El cerebro, es decir, los hemisferios cerebrales y el diencéfalo van a ser supratentoriales, mientras que el cerebelo y el puente van a ser infratentoriales. ¿Sí? Aparte de ello, bueno, como ya lo han visto en varias imágenes, va a estar posterior al tronco encefálico y va a ser lo que va a componer la parte del techo del cuarto ventrículo. Ustedes ya han llevado la clase de tronco encefálico, supongo que han hablado del piso del cuarto ventrículo. Recuerda su rombito, en la parte posterior del protuberancia y bulbo. Bueno, ahora vamos a verlo desde la perspectiva del cerebelo. En su cara anterior es como va a darle la composición del techo al cuarto ventrículo. ¿Sí? Bien. Ahora, hablando un poco de sus dimensiones, su diámetro transverso va a ser de 10 centímetros, diámetro anteroposterior de 6 centímetros, la altura de 5 centímetros y su peso va a ser solo de 140 gramos. ¿Recuerdan? El cerebro pequeño. ¿Alguien sabe qué porcentaje de peso tiene este con respecto al cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro? 1 kilo 300, 400 gramos aproximadamente, ¿no? Entonces este va a ser el 10%, ¿no? Aparte de ello, ¿alguien sabe qué volumen va a tener el cerebelo con respecto al cerebro? Cerebro pequeño. Este va a ser la octava parte del volumen del cerebro. Y ahora otra pregunta más matemática. ¿Alguien sabe la cantidad de neuronas que va a tener el cerebro y el cerebelo en comparación?
se dice que el cerebro tiene aproximadamente 10 a la 11 millones de neuronas, mientras que el cerebelo, uno pensaría que tiene mucho menos porque pesa menos y su volumen es mucho menos. Sin embargo, tiene la mitad de neuronas del cerebro. Muchas veces ustedes van a encontrar en textos o en traducciones, malas traducciones mejor dicho, que el cerebelo tiene mayor cantidad de neuronas que el cerebro, y esto es totalmente falso. A lo que se refieren es a la densidad neuronal, es decir, siendo tan pequeño con respecto al volumen y pesando tan poco, ¿cómo puede tener la mitad de neuronas del cerebro? Es porque tiene una gran cantidad de densidad neuronal, 4 veces mayor a la del cerebro. ¿Sí? Son algunos datos nomás en generalidades. Ahora sí vamos a lo que a ustedes les interesa, ¿no? Lo que van a ver en práctica, cómo reconocer, cómo ver las estructuras. Bueno, ustedes ya habrán conversado esto en tronco encefálico, la unión que va a tener con el cerebelo. ¿Por medio de qué? Pedúnculos cerebelosos. ¿Cuántos pares son? 3. Son 3 pares de pedúnculos cerebelosos. No vayan a confundirse con pedúnculos cerebrales, que son 2 pares. Son 2, perdón. Entonces, vamos a tener los pedúnculos cerebelosos superiores. Acá, pedúnculos cerebelosos medios y pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso superior, cerebelo, ¿con qué me comunica? Con el metencéfalo. ¿Sí? El pedúnculo cerebeloso medio, ¿con qué me comunica? Puente protuberancia. ¿Y el inferior? Bulbo. Muy bien. Dentro de estas estructuras, ¿qué van a ver? Miles y miles de axones o fibras que van a estar saliendo o entrando para llevar las conexiones sinápticas, ¿no? Las aferencias y las eferencias. Ya vamos a hablar un poco de ello. ¿Sí? Bien. La morfología externa. Ustedes quiero que recuerden el número 3 cuando hablamos de cerebelo. Ya hemos hablado de los pedúnculos cerebelosos, que son 3 pares. Ahora, el número de vistas que vamos a tener del cerebelo van a ser 3 también. Pero ¿cómo reconocerlas? Hay una vista anterior, una vista superior y una vista inferior. ¿Cuál vista creen que sea esta? Anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Con lo que he explicado hasta ahorita, no tienen que saber algo más. El corte a nivel de los pedúnculos, ¿ven? Está viniendo desde el tronco, es la cara anterior. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí? Acá ya se han unido los 3 pedúnculos cerebelosos y es a este nivel donde está el corte, ¿no? Entonces, esta es la cara anterior. Es una forma de reconocerlo. Hay formas más sencillas de reconocer que ya vamos a ir hablando, pero es algo para confirmar, ¿no? Bien, vamos a hablar de la estructura. Al medio de del cerebelo vamos a tener lo que es conocido como el vermis. ¿Qué significa vermis? Forma de gusano, ¿no? Y a las partes laterales vamos a tener los hemisferios cerebelosos. Ahora, como yo les decía al comenzar la clase, la cara anterior del cerebelo va a darme lo que es el techo del ventrículo, ¿verdad? Pero no está directamente comunicado con el ventrículo como uno pensaría, sino que hay 2 láminas aquí, encima de estas que son extremadamente delgadas, no se van a ver en práctica, pero son como que si fueran cortinas, ¿no? Una para el triángulo superior, me refiero proyectándome al piso, ¿no? Uno para el triángulo superior y otro para el inferior, los cuales van a ser llamados velos medulares. No sé si han hablado antes de ellos, pero creo que son más conocidos por sus epónimos. Velo medular superior o válvula de Bussens y velo medular inferior o válvula de Tarim. ¿Sí? Van a ser tejido conectivo, tejido nervioso, van a ser conformados por tejido glial, no vayan a pensar que es tejido conectivo como las meninges. ¿Sí? Y un dato importante que puede ser que les pregunten en un futuro es que dentro de la válvula de Tarim está la característica de que tiene 3 agujeros. ¿Sí? Imagínense acá un triángulo
inferior, perdón, invertido, y pónganle un agujero en los 3 vértices. Tenemos 2 laterales y uno medial, ¿verdad? Los 2 agujeros laterales, perdón, van a ser llamados agujeros de Luschka, con L de lateral, mientras que el del vértice inferior, es decir, el medial, va a ser llamado el agujero de Magendie, con M de medial. ¿Sí? Es una forma de recordar. ¿Y para qué son importantes esos agujeros? ¿Alguien sabe? Va a comunicar el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a continuar. Como ya les mencioné, en la cara anterior vamos a ver los pedúnculos cerebelosos ya unidos. El más grande es, en práctica sí les toman, ¿no? Les ponen el alfiler ahí, mayormente es el medio porque es el más grande y el más visible. Luego está el inferior en tamaño y el superior, que es más chiquito. Y ahora, ven abajo de los pedúnculos cerebelosos, hay una especie de prominencia, ¿verdad? Es llamado el flóculo. Esto pertenece al hemisferio cerebral, no es vermis, ¿sí? Es hemisferio cerebeloso. Y cada estructura que de ahora en adelante vayamos a hablar que pertenezca al hemisferio cerebeloso va a tener su respectiva correspondencia en el vermis. En el caso del flóculo, va a tener su respectiva correspondencia en el vermis, que es llamado el nódulo. ¿Sí? Vamos a ir poco a poco. Y voy a mostrarles otra imagen en donde se ve mejor. Aparte de ello, ¿se dieron cuenta de este gran surco? Bien profundo, a diferencia de los otros, a diferencia de los demás surcos que están paralelos y no se resaltan a la vista con facilidad. Este surco va a ser uno de los 3 importantes que quiero que se aprendan hoy día. Con que se aprendan 3 surcos de todos los surcos que hay, todos los clásicos locos que le han puesto sus nombres a cada surco, con 3 que se aprendan hoy día, feliz, porque ustedes se van a poder ubicar muy fácilmente en práctica. Y uno de estos es la fisura horizontal o de Dictacir. ¿Sí? Fisura horizontal o también llamada fisura circunferencial. ¿Por qué? Porque le va a dar toda la vuelta, o bueno, mejor dicho, casi toda la vuelta al cerebelo. Es como, imagínense como si ustedes cortaran un pan, un sándwich, y lo abrieran así. Ese es más o menos el corte, ¿no? Fisura horizontal, circunferencial, hasta también le llaman fisura ecuatorial, recordando su curso de geografía, como la línea ecuatorial, ¿ya? Y el epónimo sí es importante que se acuerden, este sí es muy común escucharlo, de Dictacir, ¿ya? Esto es lo más resaltante en la cara anterior. Miren, esa es una muestra real. Acá les he enseñado a ubicar primero los pedúnculos cerebelosos, abajito el flóculo y en la vermis el nódulo. ¿Sí? Bien, ahora vamos a explorar un poco las partes de la vermis antes de pasar a los demás nombres de los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Vamos a dividir la vermis en una hemidermis superior y en una inferior. Imagínense que yo trazo una línea así y me queda una hemidermis superior y una inferior. ¿Qué fisura hacía eso? La fisura horizontal. ¿Sí? Y arriba, en la hemidermis superior, me van a quedar 5 partes del vermis, mientras que en el inferior me van a quedar 4. Entonces vamos a ir en forma horaria, en forma de las manecillas del reloj. Primero tenemos a la língula, ese pedacito chiquito que casi nunca viene porque es tan chiquito, esa es língula. Luego seguimos con el lobulillo central. ¿Sí? Seguimos en la hemidermis superior y ven este que es más alto, como si fuera una cúpula, es llamado culmen. ¿Sí? Se ubican porque está más alto que las demás partes del vermis y como todo lo que sube tiene que bajar, hay un declive. ¿Sí? Para que se acuerden más o menos. Y terminando con la hemidermis superior, tenemos al pequeño folium,
chiquito ahí. Ya, ahora pasando al hemivérmis inferior, miren, aquí estaría la fisura horizontal, o debí decir, y continuamos con la hemivérmis inferior, con el tuber, pirámide, úvula o campanilla y nódulo. ¿Se acuerdan del nódulo? Con sus respectivos flóculos en los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Es cuestión de práctica, son muchos nombres, pero sí se logran ver en el cerebelo, y es importante que los reconozcan, porque cuando ustedes reconozcan esto van a poder reconocer sus respectivas partes en los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Así que recordando esto, vamos a hablar de los lóbulos del cerebelo. ¿Se acuerdan que les hablé del número 3? 3 pares de pedúnculos cerebelosos, 3 fisuras que quiero que se aprendan, y van a ver también 3 lóbulos. ¿Sí? Las otras 2 fisuras que quiero que se aprendan tenemos acá: la fisura primaria, o de Elliott-Smith, el epónimo no es muy común. La fisura primaria, o fisura prima también le llaman, y la fisura posterolateral. Estos 2 junto al de Vic-Dazir son los 3 que quiero que se aprendan hoy día. ¿Sí? Son los más importantes. Y van a dividir al cerebelo en 3 lóbulos. La fisura primaria va a dividir al lóbulo anterior del lóbulo posterior, y la fisura posterolateral va a dividir al lóbulo posterior del lóbulo flóculo-nodular. ¿Recuerdan que les mencioné que habían 2 flóculos al costado y un nódulo en la vermis? Bueno, estos 3 solitos van a conformar a un lóbulo. Que en los nombres no creo que se confundan, ¿no? Porque es prácticamente un juego de palabras, ¿no? En el lóbulo posterior sí vamos a tener muchas más partes, y el lóbulo anterior va a ser más pequeño. Ahora vamos a hablar, se viene lo bueno, más nombrecitos, ¿ya? Fisura primaria se ubica, y fisura posterolateral. Lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Primero, al principio de la vermis vamos a tener ahí está la fisura horizontal, vamos a tener a la língula. Va a ser la única parte del vermis que no va a tener su correspondencia en los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Todas las demás partes del vermis van a tener su respectiva correspondencia, pero la língula no, está solita. ¿Ya? Luego tenemos el lobulillo central, y su respectiva parte en los hemisferios cerebelosos van a ser llamados alas del lobulillo central, o sí, alas del lobulillo central. Luego seguimos avanzando y tenemos el culmen, y su respectiva parte en el hemisferio cerebelar va a ser el lobulillo cuadrado. ¿Cómo me puedo acordar de esto? Lobulillo culmen, perdón, en la parte del vermis culmen, y lobulillo cuadrado, también es llamado cuadrangular. ¿Sí? Terminamos con el lóbulo anterior. Esas son las partes que conforman el lóbulo anterior del cerebelo. Y continuamos reconociendo las partes del vermis. Luego del culmen, ¿se acuerda que seguía? Todo lo que sube tiene que bajar. Hay un culmen, entonces hay un declive. Y su respectiva correspondencia en el hemisferio cerebeloso van a ser 2 lobulillos simples, ¿no? Estos son pares, recuerdan. Un lobulillo simple, otro lobulillo simple, un declive en el vermis. ¿Ya? Luego del declive, ahí recién el folium, y lobulillo semilunar superior en los hemisferios cerebelosos. Luego viene la famosa fisura horizontal, circunferencial, de Vic-Dazir, y pasamos a la hemivermis inferior. Con el tuber, si hay un lobulillo semilunar superior, hay uno inferior. ¿Sí? Luego del tuber, pirámide, ¿no? Y lobulillo digástrico, 2 lobulillos digástricos. Luego de la pirámide, úvula y amígdala. ¿Sí? Y seguimos, bueno, ese ya se acabó el lóbulo posterior. Como pueden ver, es el que tiene más territorio, y no es coincidencia, porque es justamente el lóbulo que está más desarrollado en el cerebelo, en el humano, mejor dicho. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso.
Y bueno, finalmente el nódulo y el flóculo, formando el lobulillo, flóculo nodular. ¿Sí? Es cuestión de práctica, de agilizar para aprenderse los nombres. ¿Sí? Bien, ahora seguimos con las caras. Nos habíamos quedado en la cara anterior, que reconocíamos por los pedúnculos cerebelosos. La cara, bueno, esta cara tiene como característica que, miren, el vermis va a ser, por decirlo así, prominente, y los hemisferios van a estar como que hacia atrás, o sea, se abren y son planos o son declives un poco hacia atrás. Sin embargo, el vermis sí se queda prominente, a diferencia de la otra cara, en la que los hemisferios son más abombados, por así decirlo, ¿no? Son más gorditos. Entonces es una forma de también ubicarse en qué cara estamos. Y esta va a ser la cara superior. En la cara superior va a tener una superficie mayormente plana, ¿sí? Con un vermis prominente. Y vamos a notar que aquí está el lóbulo cuadrangular. ¿Se acuerdan? Q sería culmen, bueno, esta es la vermis, ¿no? Y la fisura de Bigdasir se ve aquí, ¿sí? Porque antes la estaba viendo desde acá, sino lo anterior. Es la fisura de Bigdasir. Y esta es la fisura primaria, ¿no? Que está dividiendo ¿qué lóbulos? Anterior del posterior, ¿sí? Lóbulo anterior, lóbulo posterior. Y bueno, yo dije que se prendieran 3 fisuras, pero si por ahí, ¿no? Quieren sorprender, no sé. Tenemos la fisura posclival entre el lóbulo simple y el lóbulo semilunado superior, pero la verdad no tiene mayor importancia, ¿no? Como se dan cuenta, las otras se dividen en lóbulos o en lobulillos. Y acá era lo que les decía. El vermis ya no está prominente. Lo que está prominente son los hemisferios cerebelosos. Entonces, ¿de qué cara estamos hablando? De la inferior. Cara anterior, me fijo en los pedúnculos cerebelosos. Cara superior, me fijo en el vermis y en los hemisferios cerebelosos planos. Y acá, los hemisferios abombados, por así decirlo, ¿no? En particular, yo más me guiaba de la fisura horizontal. La verdad es bien sencillo encontrarla para que ustedes se puedan ubicar. Y a partir de ella pueden ver cuál es superior y cuál es inferior, ¿no? Es una forma también de ubicarse, la fisura horizontal. ¿Sí? Entonces, desde esta vista vamos a tener al lóbulo semilunar superior y al lóbulo gástrico. Y aquí a las famosas amígdalas. Amígdalas o tonsilas. En el vermis, ¿cuál sería su correspondencia? La úvula. La úvula. ¿Sí? Bueno, y otra fisura que no tiene mayor importancia, la fisura prepiramidal, porque está antes de la pirámide, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar un poco de las divisiones que han habido del cerebelo a lo largo de los tiempos. Han habido varias formas de clasificarla, tanto filogenéticamente, anatómicamente. Ya hemos hablado de la anatómica, ¿no? En los lóbulos anterior, posterior, flóculo nodular. Pero también hay una clasificación filogenética. ¿Qué significa filogenética? En la evolución de la especie. Es decir, en los primitivos, ¿qué fue lo primero que se formó? ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de clasificación filogenética. Y si se dan cuenta, los colores que tienen acá son básicamente los mismos que estábamos hablando cuando hablábamos de la clasificación anatómica, es decir, el lóbulo anterior, posterior, ¿no? Entonces, hay una relación bien marcada ahí. Primero tenemos el arquicerebelo. Fue el primero que se desarrolló. No está muy desarrollado actualmente en el humano. ¿Sí? Luego tenemos del territorio rojo correspondiente al lóbulo anterior, ¿sí? Al lóbulo anterior, al paleocerebelo. El segundo en desarrollarse
en la evolución. Y luego tenemos al neocerebelo, correspondiente al lóbulo posterior, ¿no? Y el arqui, correspondiente al flóculo nodular. ¿Sí? Entonces, es el orden en el que surgieron en la evolución. Y también hablando ontogénicamente. ¿Qué significa ontogenia? Es decir, en el desarrollo de la misma persona. Cuando nos estamos formando, ahí eso también así es como también se forma. Primero el arquicerebelo, el pericerebelo, el neocerebelo. ¿Se acuerdan del metencéfalo? El metencéfalo va a formar desde anterior hasta posterior. Y tiene sentido. Primero el flóculo nodular, desde el anterior, luego el lóbulo anterior y luego el posterior. ¿Sí? Entonces, es el orden también en cómo se da la embriología. Ahora, clasificación funcional. Es otra forma también de clasificar el cerebelo. Como se dan cuenta, el lóbulo flóculo-nodular va a corresponder a lo que se llama, a lo que se denomina en la neurociencia funcional como vestíbulo cerebelo. ¿Eso les suena a algo? Vestíbulo. Han hablado de nervios craneales, me parece. El octavo, ¿se acuerdan? Sistema vestibular. ¿Qué significa? Ajá, por ahí escuché. Perdón. Que va a tener conexiones o sinapsis con el sistema vestibular, con los núcleos vestibulares. ¿Y cuál va a ser su función? La función del equilibrio, muy bien. ¿Sí? Como este es justamente el primero que se formó, no está muy desarrollado en el hombre. Sin embargo, es importante ¿para qué? Por ejemplo, en situaciones como lo primero que tenemos que hacer cuando somos bebitos, ¿qué es? Vencer la gravedad. Y para eso, ¿qué está funcionando? El vestíbulo cerebelo. Tenemos que poder ser capaces de levantar nuestra cabecita, poder pararnos, poder gatear y cosas como esas. Entonces, en ese momento es importante. O en los momentos en los que estamos, por ejemplo, en un ascensor, en un carro, o nadando, o una montaña rusa, ¿no? Miles de ejemplos en los que podemos citar a la conexión que tiene el sistema vestibular con el cerebelo. Luego tenemos al espinocerebelo. ¿A eso qué le suena? Hemos hablado ya la semana pasada de médula espinal. ¿Se acuerdan la propiocepción inconsciente? Los haces espinocerebelosos, cruzado, anterior, posterior, ¿sí? Ya, a eso es a lo que nos vamos a referir. Esos haces están dentro de esta clasificación, espinocerebelo, y corresponde al lóbulo anterior, o como es llamado en la filogenia, paleocerebelo. ¿Y de qué se va a encargar? Se va a encargar de dos cosas: tono muscular y coordinación gruesa. Tono muscular y coordinación gruesa. Ya, ¿te acuerdas? Vestíbulo cerebelo es equilibrio. Espinocerebelo, tono muscular y coordinación fina. Ya vamos a explicar un poco de qué se trata esto. Y luego tenemos al más desarrollado. Ustedes han visto la cantidad de territorio que tiene nuestro lóbulo posterior. Prácticamente es casi todo el cerebelo. Dime. ¿Cerebelo es coordinación gruesa o fina? Gruesa. Justamente el cerebro cerebelo es el que se va a encargar de la coordinación fina. ¿Sí? Ahora me voy a detener a explicar esto. ¿La coordinación gruesa a qué se refiere? La coordinación gruesa se refiere a cómo nosotros podemos iniciar un desplazamiento cualquiera utilizando nuestras partes proximales. Por ejemplo, al momento de nosotros iniciar la marcha, nosotros tenemos un patrón: un pie adelante y el brazo opuesto adelante, y así, así, así. Las partes proximales, desplazamiento, ya sea marchar, correr, nadar. Sin embargo, coordinación fina, con la coordinación fina que se encarga el cerebelo, me refiero a las partes distales. Dedos de la mano, por ejemplo, muchos ahorita que están con su lapicero, están coordinando en sus dedos. Por ejemplo, también tenemos los músculos de la mímica. ¿Sí? Ojo, no quiero que se confundan con, por ejemplo, ya han visto al séptimo par, que es el que se va a encargar de la función motora de la cara, ¿no? Sin embargo, esto es a nivel inconsciente, es para corregir los errores o modular los errores que se están llevando a cabo
cuando la corteza le está mandando al cerebelo el plan de acción para hacer ese movimiento, ¿sí? Entonces, tenemos el tono muscular y coordinación gruesa y coordinación fina para el cerebelo. Y acá tenemos un resumen, ¿sí? Esto sí es importante que se lo aprendan. Espero que me hayan entendido. Tienen tanto la anatómica que ya explicamos. Está dividido por los surcos primarios, surco posterolateral, la filogenética, el palio, el neo, el arqui, ¿no? Te pueden hacer preguntas verdadero o falso, relaciones y cosas así, ¿no? Funcional, tenemos el espino, cerebro, vestíbulo. Quiero hacer hincapié en esto. Les expliqué que para el espino cerebelo es importante la coordinación gruesa. Sin embargo, en general, se acostumbran a decir que la coordinación, así en general, es para el cerebelo. O sea, si es que les viene una pregunta, ¿no? ¿Quién se encarga de coordinación? No vayan a detenerse en pensar de repente, ¿no? Gruesa, fina, ¿no? Es importante que lo sepan, pero mayormente se dice que es en general del cerebelo, ¿no? Me refiero para preguntas de examen y cosas así. ¿Alguien sabe qué es tono muscular, por cierto? Estrofismo del volumen del músculo. El tono muscular, ustedes, por ejemplo, todos estamos ahorita en una fase de reposo. En una posición en la que no nos damos cuenta cómo estamos. Algunos de repente están con la pierna sobre otra, otros están así apoyados, lo que sea, pero nunca estamos en una contracción ni total ni nula. Siempre estamos en una contracción parcial. Entonces, esa capacidad para estar en esa contracción parcial y yo poder estar en una postura, una fase de reposo, una basal, como quieran llamarle, eso es lo que llamamos tono muscular, ¿sí? Y es lo que en patología vamos a ver hipotonías, hipertonías y cosas como eso. Ya vamos a ir hablando, ¿sí? Entonces, esto sí es importante que se aprendan en la parte teórica, ¿no? Y en la parte anatómica, bueno, los lóbulos, ¿no? Bien. Ahora, ya hablamos de la morfología externa, vamos a hablar de la morfología interna. La verdad, es un poco más aburrido, pero vamos a tratar de explicarlo dinámicamente. Miren, vamos a tener, como casi todo en neuroanatomía, nuestra sustancia gris y nuestra sustancia blanca. Ven la cantidad de surcos que hay en la superficie del cerebelo. A diferencia del cerebro, que tiene menor cantidad de surcos, más separados y todos están en diferentes direcciones, el cerebelo tiene surcos paralelos y muy juntitos, formando folias. Es decir, la cantidad de corteza cerebelosa que queda entre surco y surco, estas pequeñas hojas, son llamadas folias. ¿Y alguien sabe por qué la existencia de los surcos, sea en el cerebro, en el cerebelo? Es para aumentar la superficie neuronal. Para aumentar la superficie neuronal. ¿No se acuerdan cuando les hablaba de la densidad neuronal? Bueno, tal cantidad de surcos, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sustancia gris va a ser, bueno, externamente va a ser denominada la corteza cerebelar. Pero miren, acá adentro también tenemos sustancia gris, que van a ser llamados los núcleos intracerebelosos, ¿sí? Y lo que está acá afuera, ¿qué es? Sustancia blanca, ¿sí o no? Sustancia blanca, y como los antiguos vieron que miren tantas ramificaciones que tiene, tanto que parece un arbolito, le llamaron árbol de la vida. No sé por qué, no es que me pasa algo acá y muero, pero así es como se denomina y así lo enseñan también, el árbol de la vida, ¿no? Y entonces tenemos tres estructuras en la morfología interna. Acuérdense, la corteza cerebelar, la sustancia blanca o el árbol de la vida y los núcleos intracerebelosos, ¿sí?
que van a ser los encargados de pues mandar conexiones sinápticas a donde quiera coordinar el cerebelo, ¿no? De acá van a salir las eferencias. ¿Ya? Ahora, en la corteza vamos a tener tres capas importantes. ¿Sí? Tres capas importantes. Primera, la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. Ya vamos a ver imágenes, pero es importante que se aprendan eso y unas que otras células importantes, ¿no? Por ejemplo, la capa de las células de Purkinje, ¿qué será importante que se aprendan? Que están las células de Purkinje ahí y están siendo excitadas e inhibidas. Bueno, y para hablar un poco de los núcleos intracerebelosos, tenemos 4. Primero, en la parte medial, tenemos al núcleo fastigial. Este de acá que ven, justo en el lado del vermis, el núcleo fastigial o del techo. Luego, en la parte medial de los hemisferios cerebelosos, tenemos a los de globoso y el emboliforme, que juntos son llamados interpósito. ¿Sí? Ambos, globoso y emboliforme, son los interpósito o interpositum. Y el más importante, el núcleo dentado, que mayormente cuando quieren tomar algo de morfología interna en práctica, sí se ve. ¿Ven cómo es la serpiente? Sí se ve macroscópicamente, me refiero, ¿no? En un corte así, entonces sí puede venir el núcleo dentado. ¿Ya? Bien. ¿Recuerdan el cuadrito que les hice de resumen de división filogenética, división anatómica, funcional? Bueno, si lo han anotado, bueno, tienen la diapo, pueden añadirle una columna más, porque también tiene relación con los núcleos, y es el propósito de esta diapositiva. Como pueden ver, los respectivos colores, ¿no? Tenemos acá el núcleo dentado, ¿te acuerdas? La serpientita, que va a ser el que está relacionado al neocerebelo, al cerebro cerebelo, es decir, al lóbulo posterior. ¿Sí? Luego tenemos al interpósito o al núcleo globoso y emboliforme. Ambos, ¿con qué se van a relacionar? ¿Con cuál creen? Con el paleocerebelo, espinocerebelo o con el lóbulo anterior. ¿Sí? Y el más arcaico, el más primitivo, los núcleos del fastigio del techo. ¿Sí? Bien. Esto es a nivel del vermis, el interpósito al nivel medial de los hemisferios cerebelosos y el dentado a nivel lateral. Bien. Ya. Esta parte, la verdad, los libros lo explican de manera un poco densa y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, porque sí es un poco pesado, pero hay algunos puntos básicos que sí quiero que recuerden. Por ejemplo, al principio les dije que hay una corteza cerebelosa que va a estar dividida en 3 capas. Una capa molecular, una capa de células de Purkinje, o también llamada piriforme, y una capa granulosa. Y en cada capa van a haber células por ejemplo, que a la capa media le da su nombre, capa de células de Purkinje. En la capa molecular, mayormente vamos a tener simplemente axones de la capa granulosa. En la capa granulosa vamos a tener a células granulosas. Mejor me explico por acá. Miren, la capa molecular, la capa ganglionar de Purkinje y la capa granulosa. Acá tenemos de azulito las células granulares, que le da el nombre a la capa granulosa. Sus axones, ¿ven cómo se van paralelamente hacia la capa molecular? Ahora, la capa ganglionar o de células de Purkinje, los de moradito, estas son las células de Purkinje. ¿Sí? En la capa molecular no solo hay axones de las
de la capa granulosa, sino que hay también algunas células en cesta que son moduladoras, en ciertos casos inhibidoras, que pueden ser llamadas células en cesto. También hay otros que son las células estrelladas. Pero bueno, algo que sí quiero que recuerden es las aferencias que van a llegar a este nivel. Tenemos dos tipos de aferencias: fibras musgosas y fibras trepadoras. ¿Ya? No se pierdan. Las fibras musgosas, de verde, síguela, tiene bastantes axones, ¿sí o no? Bastantes axones que se van hacia dónde, esta azulita de la capa granulosa, o sea, son células granulares. Se van hacia las células granulares y de ahí esta información se va hacia la capa molecular. Y en la capa molecular están las dendritas de las células de Purkinje. O sea, al final se van a comunicar con estas células, ¿sí? Y en las fibras trepadoras, las de naranja, mira, de frente se van hacia la capa molecular a interactuar con las dendritas de la célula de Purkinje. Así que al final las dos van a interactuar a ese nivel, ¿sí? No quiero que se mareen, simplemente quiero hacerles un resumen de esto. Tenemos fibras musgosas y fibras trepadoras, ¿sí? Ambas van a llevar aferencias de, por ejemplo, a este nivel, núcleos vestibulares, núcleos pontinos, ¿no? Y fibras trepadoras, es más fácil acordarse de qué aferencias de las fibras trepadoras, por lo cual es más probable que te pregunten, ¿no? De la oliva inferior. ¿Se acuerdan los núcleos a nivel de puente? O mejor dicho, la anatomía, la morfología externa de tronco, la oliva, ¿ya? Van a ser eferencias. Ambas al final van a llegar a estimular a las células de Purkinje. ¿Y qué hace las células de Purkinje? Va a soltar el neurotransmisor inhibitorio por excelencia de todo lo que se pueden imaginar en neurofisiología, que es el GABA, ¿sí? ¿Y qué va a inhibir? Va a inhibir los impulsos emitidos por los núcleos intracerebelosos. ¿Se acuerdan? El lentado, el globoso, todos ellos van a estar mandando eferencias hacia diferentes partes del encéfalo. Entonces, para modular esa acción, las células de Purkinje se encargan de inhibirlas, ¿sí? Se van a encargar de inhibirlas por medio de sinapsis con las neuronas del córtex. Entonces, a ver, vamos a pasarlo. A ver, de nuevo, tenemos fibras aferentes, que son fibras trepadoras y fibras musgosas. Trepadoras, ¿se acuerdan de las fibras de la oliva inferior? Y las fibras musgosas, bueno, de varias, múltiples. Sí, ambas van a estimular a las células de Purkinje. ¿Y la célula de Purkinje qué va a hacer? Va a inhibir, aquí está, a ver, va a inhibir a los núcleos cerebelosos por medio de la corteza cerebelosa. Las células de Purkinje van a hacer sinapsis con las células del córtex y esas a su vez van a inhibir a las neuronas que están en los núcleos intracerebelosos para así modular la coordinación que está haciendo el cerebelo, porque todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Una modulación, una inhibición, si no sería ilimitado. Ahora, la patología va a estar cuando se inhiban, mejor dicho, cuando en vez de estimular estas aferencias, en vez de estimular a las células de Purkinje, las inhiban. Entonces yo voy a inhibir la inhibición de los núcleos cerebelosos y no voy a tener qué cosa limite a la acción del cerebelo. Sé que es un poco trabalenguas, pero más o menos es lo que se trata de explicar en morfología interna. Probablemente lo vean en neurofisiología, no estoy segura, pero quiero que recuerden que las fibras aferentes son dos: trepadoras, musgosas, van a estimular a las células de Purkinje y estas van a encargarse de inhibir a los núcleos cerebelosos. Bien, como ya hemos hablado de la distribución o la clasificación funcional del cerebelo, recuerden que teníamos vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y cerebro cerebelo.
¿Sí? Para que quede claro, vamos a inmiscuirnos un poco más en esto. Recuerdan que este está formado anatómicamente por el lóbulo flóculo-nodular. ¿Su función cuál era? El equilibrio. ¿Sí? El equilibrio. Es por ello que va a estar en contacto con el sistema vestibular. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que todavía dentro de varias clases van a hacer morfología, bueno, anatomía de cara. Pero en el oído interno vamos a tener estos conductos semicirculares y máculas que están conformados por el utrículo y el sáculo, que es parte del sistema vestibular. Estas van a mandar aferencias hacia el sistema, hacia los núcleos vestibulares, y a su vez conexiones con el cerebelo, ¿no? Pero a su vez también trabaja en coordinación con la corteza visual. Es decir, han hecho pares oculomotores, 3, 4, 6. También es importante en todas estas conexiones. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando me pasan la voz y volteo, tengo que tener un cierto equilibrio o seguir con la mirada. Por ejemplo, cuando me volteo a la izquierda, mis ojos siguen esa dirección y cosas así, ¿no? Entonces tiene que estar todo en una misma conexión. Y las eferencias, bueno, no son muy relevantes, ¿no? Luego, con el espinocerebelo, como ya les mencioné, los haces importantes van a ser los haces espinocerebelosos a nivel de la propiocepción consciente. ¿Se acuerdan? El cruzado, que cruza aquí, sube y luego vuelve a cruzar por el pedúnculo superior. Y luego el posterior o directo no cruza y entra por el pedúnculo inferior. Sí, estos van a ser los conformantes de la propiocepción inconsciente, y las eferencias que van a tener, como ya mencionamos, los respectivos, la respectiva relación que tienen los núcleos con el espinocerebelo, al globoso y el emboliforme principalmente, ¿no? El del techo se relacionaba con el vestíbulo cerebelo. No es total, ¿no? Como pueden ver acá, pero es en su mayoría. Y luego tenemos el cerebro-cerebelo, mucho más desarrollado, como ya les comenté. Y de acá, bueno, lo más importante, la eferencia más importante de la sistematización del cerebro-cerebelo, ¿cuál es? La vía dentado-rubro-talámica. ¿Sí? ¿Eso qué te suena? ¿De dónde va a partir? Del núcleo dentado. Del núcleo dentado va a ir hacia el núcleo rojo. No sé si les han... Sí, en metencéfalo les deben haber mencionado el núcleo rojo. Es parte del sistema reticular a nivel de tronco. Y es como si hace un pare en el núcleo rojo para luego irse al tálamo, ¿no? Y recién en el tálamo es donde esa información se va a quedar ahí y se va a disparar a la corteza, ¿no? Para informar del complejo motor que se está dando en ese momento hacia la corteza, ¿no? Pero no es directamente del cerebelo que se pasa a la corteza, porque como ya les dije, estamos a un nivel inconsciente. Entonces, ya terminamos sistematización. Esto es solo para recalcar. En el pedúnculo cerebeloso superior principalmente vamos a tener las fibras eferentes. En el medio, bueno, he encontrado que en su mayoría, por no decir todas, van a ser aferentes, y en el inferior van a predominar las aferentes. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un poco de irrigación. Supongo que el día de hoy que hacen cerebro les van a hablar del famoso polígono de Willis, pero vamos a ir diciendo algunas palabras, ¿no? ¿Se han hecho médula? ¿Han hecho irrigación? Más o menos, ya. ¿Se acuerdan de la vertebral? Ya. Se va a unir y forma la basilar a nivel del puente. No sé si les han mencionado. Pero antes de que se junten la vertebral con la vertebral del otro lado, va a dar, en su porción más rostral, nos va a dar una arteria, la famosa pica
o arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Sí? Miren cómo se va para el cerebelo. Luego, el nivel más caudal de la arteria basilar, cuando ya se unieron las vertebrales, al nivel más caudal vamos a tener otra arteria importante, la aica o la arteria cerebelosa anteroinferior. ¿Sí? Y si hay dos inferiores, tanto anterior como posterior, debe haber una superior. ¿Y dónde está? Al nivel más rostral de la arteria basilar, antes de que forme más arriba aquí el polígono de Willis que ya van a ver, va a soltar la arteria cerebelosa superior. ¿Sí? Entonces, otra vez tres arterias. ¿Sí? No es necesario que se aprendan esto, ¿no? Solo para mencionar qué partes van a estar irrigando. Por ejemplo, qué parte va a estar irrigando la arteria cerebelosa superior, el hemisferio superior, y la parte superior de los hemisferios, ¿no? La pica para la vermis inferior y la aica para, bueno, lo que sobre. Y algo les iba a decir. No, ya. Eso es con lo que respecta a arterias del cerebelo. Y esta es una disección de Alexander, el que estaba hablando hace un rato. ¿Sí? Ya. Alex. Ya. ¿Ven la arteria vertebral? Antes de que se una con la del otro lado y forme la arteria basilar, va a soltar la arteria cerebelosa inferior posterior, o la pica. ¿Sí? Luego, en la porción más rostral, más caudal, vamos a tener a la aica, la arteria cerebelosa inferior. Y luego vamos a tener en la porción más rostral la arteria cerebelosa superior. Quiero que vean el calibre, qué tan delgadita es la aica y qué tan gruesa en comparación van a ser la arteria cerebelosa superior y la pica, ¿no? Un poco para relacionarlo con el territorio que van a encargarse de irrigar estas arterias, ¿no? Y bueno, en drenaje venoso vamos a tener venas superiores, venas inferiores, venas laterales, ¿sí? En simples palabras. Las superiores van a drenar a la vena cerebral magna, vena de Galeno. Ya van a tener una clase, creo, de eso. Y las venas inferiores van a drenar al seno recto. Y las venas laterales a los senos petrosos. ¿Sí? No es muy común que te pregunten estas cosas, pero bueno, si quieren más información, ahí están los nombrecitos de cada uno. Bueno, para concluir, mejor dicho, concluir esta parte, porque se traía un poco de clínica también. ¿De quién se encarga el cerebelo? Ya hablamos que se encarga del equilibrio, del tono muscular, coordinación fina, coordinación gruesa, coordinación fina. ¿Se acuerdan que se hablaba de estructuras distales? Dedos, estructuras de la cara, pero también lengua, lo cual me da la función de fluencia del lenguaje. ¿Se acuerdan? O bueno, si es que ustedes no han experimentado cuando alguien está borracho, ¿cómo se pone a hablar? Yo no, la verdad, no suelo parar con gente así. Pero, es un ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver patologías que, por ejemplo, es llamada el síndrome del ebrio, cosas como esas, ¿no? También, ¿qué más? Coordinación entre antagonistas y agonistas, ¿no? Lo que es llamada sinergia. O mejor dicho, cuando hay una falta de esta coordinación entre antagonistas y agonistas, a sinergia. ¿Qué más? Percepción visoespacial por la relación con el sistema vestibular, con el sistema oculomotor que ya les comenté. Sí, en conclusión, creo que les he reiterado varias veces que estamos hablando que esto es a un nivel inconsciente. Eso es a un nivel inconsciente y se va a encargar de hacer correcciones, es un comparador.
Es decir, la corteza cerebral le manda, o diferentes partes del encéfalo le van a mandar referencias de cuál es el plan de trabajo para ejecutar una acción. El cerebelo va a comparar si es que esta acción se está dando igual como se está planeando en el cerebro. Y este se va a encargar de corregir, de comparar, ¿no? Y ahí va a soltar sus eferencias para corregir estas cosas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer a nivel de todo esto, ¿no? Equilibrio, coordinación, entre otros. Entonces, para ya entrar a lo que es la parte de clínica, cositas a tener en cuenta. La lesión en el cerebelo siempre va a ser ipsilateral, a diferencia del cerebro, en el que ya han visto la vía piramidal, que decusa, y por ello es que explica que las lesiones van a ser contralaterales. A diferencia de eso, vamos a tener que las lesiones aquí van a ser ipsilaterales. ¿Se acuerdan del lazo espinocerebeloso que va a cruzar, pero al final va a llegar al mismo lado, porque va a cruzar dos veces? Bueno, y en el caso del directo no va a cruzar. Sí, entonces es importante que eso lo tengan en cuenta. Aparte de ello, vamos a tener dos tipos de ataxia. Sí, que ya lo vamos a hablar, pero son llamadas la ataxia pendicular y la ataxia troncal. Ya vamos a hablar de eso, que es a nivel de extremidades o de tronco. Entonces, los signos y síntomas más frecuentes que vamos a tener en una lesión cerebelosa a evaluar, como les mencioné, ¿se acuerdan de quién se cargaba del tono muscular? Palio, ¿sí? La hipotenía va a ser el tono disminuido en la musculatura comprometida. Pueden aparecer pendulaciones, hiperlaxitud. Luego, otro signo y síntoma característica es la ataxia, a nivel de varios aspectos, como por ejemplo tenemos la dismetría. Miren, ¿qué es lo que vamos a pedir acá al paciente que haga? Tienes tu punta del dedo, y le dices que lo lleve a su nariz. Ustedes pueden hacerlo de manera normal, porque no se pasan de largo ni llegan a una distancia más corta. Sin embargo, a nivel de lesión cerebelosa, no va a poder, como en la imagen. O sea, ¿no? Es lo que se va a llamar la sinergia. Otro tipo de ataxia. Bueno, esas son las maneras de evaluar un tipo de dismetría, ¿no? Prueba, como ya les mencioné, índice nariz, o yo también puedo ponerlo en mi dedo y ponerlo en diferentes lugares y que él o ella juegue con ello. La prueba de talón rodilla es hacer que lleve su talón hacia su rodilla y ver si es que llega de manera recta. En una lesión cerebelosa pues va a tambalear y no va a coordinar bien ese movimiento. Siguiendo con las ataxias, otro tipo va a ser la diasdiadococinesia. Sí, esto va a ser una capacidad de realizar movimientos alternados con rapidez. Le digo, por ejemplo, sus manos, que haga supinación, pronación, supinación, pronación. Las dos, ¿no? Ustedes van a hacerlo coordinado, van a hacerlo alternantes pero coordinado. Sin embargo, el cerebeloso, ¿qué es lo que va a hacer? No va a ser capaz de poder corregir esos movimientos. Ahora, otro signo importante, que es lo que les mencioné antes sobre la relación que hay entre agonistas y antagonistas, es cuando yo le mido la fuerza, le hago resistencia, yo empujo hacia el otro lado y él tiene que empujar su brazo hacia su cuerpo, y cuando lo suelto, se supone que, si bien es cierto, va a acercar un poco su brazo, pero se va a detener, porque se va a dar cuenta que si no lo hace se va a golpear. Sin embargo, en el de la lesión cerebelosa, sí hay una significativa, no puede limitar ese movimiento, ¿no? Y esto se puede golpear. Es por eso que es llamado el signo del rebote, o de Stewart. Ya es una manera también de evaluar la lesión cerebelosa.
Y bueno, lo que comentamos hace un rato, ¿no? La marcha del ebrio, la marcha del borracho. ¿Puedes hacer una demostración, Alex? No. Ya. ¿Cuál es la característica en una marcha del ebrio? Va a ampliar la base de sustentación. Nosotros normalmente caminamos en un campo no tan grande, sin embargo, en el paciente con lesión cerebelosa o en un paciente que simplemente esté ebrio, va a aumentar la base de sustentación, va a tener que caminar abriendo las piernas porque siente que se va a ir o se va a caer. Es lo que se conoce como la vacia, ¿no? O la marcha ebria. Y una forma para evaluarlo bien es la marcha en tándem. Esto ya lo van a ver cuando lleguen, bueno, en tercer año. Sin embargo, es una prueba en la que le dices al paciente que camine detrás de su talón, punta, y van a ver cómo no puede coordinar ese equilibrio, ¿no? Entonces se va a tambalear. Otros síntomas, ya para terminar, van a ser la disartria, por lo que lo mencioné, de la coordinación fina, tanto en la lengua, la laringe, en los músculos motores a nivel de la cara, ¿no? La forma de hablar del borracho, en la que hay tonos subidos, luego bajos, no se le entiende nada, ¿no? Palabras entrecortadas, a veces explosiva, a veces es lenta, lo que es conocida como la palabra escándida, ¿sí? Temblor intencional o de acción, a diferencia de, por ejemplo, un temblor muy frecuente que es en Parkinson, que es temblor de reposo, este va a ser de acción, ¿no? Cuando yo intento hacer algo, ahí recién se va a manifestar mi temblor. Nistagmo, que es problemas oculares por la relación que tenía con el sistema vestibular, y descomposición en general de los movimientos. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, vamos a hablar de tres lesiones que van a estar relacionadas a justamente los lóbulos que hemos hablado al principio. Primero, el que va a afectar al arquicerebelo. Lamentablemente, la mayor cantidad de frecuencia en la que se da esta lesión es en niños. Sí, va a ser la causa un tumor, el meduloblastoma. Va a ser un tumor a nivel del techo del cuarto ventrículo que va a primero originar síntomas de aumento de la presión intracraneal, como cefalea, vómitos, ¿no? Pero luego nos va a dar lo que es ataxia troncal. ¿Se acuerdan al principio les hablé de ataxia troncal y apendicular? La ataxia troncal es cuando yo estoy de pie, solo de pie, sin caminar, sin moverme, y no puedo pararme, necesito un apoyo, necesito agarrarme de algo. Es la ataxia troncal, ¿sí? Y bueno, también puede haber compromiso del sistema vestibular, ¿no? Lamentablemente, el meduloblastoma o neuroblastoma, sí, al encontrarlo en niños 5 o 6 años, sí, de verdad tiene mal pronóstico. Luego vamos a hablar de las lesiones del lóbulo anterior, o en las que ya vamos a ver la ataxia de la marcha que les mencioné. La marcha ebria va a ser característica aquí. Perdón. Los miembros inferiores van a ser los más afectados, por lo cual va a haber una marcha tambaleante y pueden añadirse neuropatías sensitivas o ataxias sensitivas. Y la mayor causa que genera esto va a ser el alcoholismo crónico. Sí, a nivel del lóbulo anterior. Y afecta mayormente al arquicerebelo. Y luego pasamos a las lesiones neocerebelosas, que va a afectar, como ya se pueden imaginar, al lóbulo posterior, principalmente, ¿no? Y va a tener la mayoría de los síntomas de los que hemos hablado: ataxia apendicular, temblor de acción o intencional, desdecocinesia, o de los movimientos alternantes, dismetría, dedo índice, disartria, dificultad al hablar, y la causa más común va a ser la de los accidentes cerebrovasculares.
¿Sí se acuerdan de la cerebralización superior? ¿De esas? Puede haber una hemorragia, una isquemia, que sea la causante de estas descoordinaciones de los movimientos involuntarios. ¿Sí? Eso sería todo. Gracias.